Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí saludándolos nuevamente desde la Ciudad de México para México, Centro, Sudamérica y Norteamérica. Y bueno, para todo el mundo tenemos gentes que visitan el canal de Europa y de algunos otros lugares del planeta. Estamos hoy muy contentos de presentar a una persona, a un hombre, un investigador, un documentalista, un hombre, podríamos decir, de ciencia, porque también ha estado, es amante de la arqueología mexicana y hoy tenemos la suerte de que nos platique. Él es un hombre que es oriundo de la ciudad de Catepec, más bien es mexicano, tiene dos hijos, es papá de dos hijos, estudió comunicación, ha trabajado en cine, ha estado en canales, en el Canal 11 de México, y ha hecho documentales y también ha estado haciendo trabajos de arqueología, estudió arqueología, ha estado por un tiempo haciendo eso, que es algo de lo que le apasiona desde niño, y pues hoy la vida lo lleva a estos caminos de todos estos documentales relatando historias. Nos va a platicar sobre un tema muy interesante que es, bueno, primero presento tu nombre, que es Rafael Morales Orozco. Rafa, muy buenas tardes, qué gusto Hola. saludarte. Nos va a presentar el tema del inframundo de Teotihuacán, proyecto Tlalocan. Entonces, pues bueno, Rafa, pues ahora sí somos escuchas de todo lo interesante que nos tengas que dar en este momento para que quienes nos escuchan te oigan y vean además todos los documentales tan interesantes que estás llevando a cabo. Bueno, pues te agradezco mucho, Juan Pablo. Se escucha bien interesante toda la introducción que comentaste de lo que estudié y lo que hemos estado haciendo y es como un recuento. Lo mencionas y lo voy como pensando, que han sido pues ya muchos años de trabajo. Desde que empezamos pues, estudiando comunicación hace más de 20 años y trabajando en proyectos de video, de cine. Bueno, soy Rafael Morales Orozco, me presento y la intención es platicarles sobre el documental de Relatando Historias. Relatando Historias es una serie documental que se vuelve la síntesis de muchas experiencias previas, donde he trabajado en proyectos de cine, documentales, pero también mi pasión por el tema de la arqueología, por el tema de las culturas, la antropología, sobre todo por temas como, por ejemplo, la oralidad, el sincretismo, las tradiciones que se van pasando de generación en generación. Es una como de las pasiones que intento plasmar dentro de los documentales. Relatando Historias es un proyecto que nace el año pasado, en noviembre del 2021. Nace pues a la mitad de la pandemia, nace como producto de las primeras vacunas de la pandemia, pero me ayuda bueno, primero tengo el acercamiento con una cronista que es la doctora Angélica Rivero, cronista vitalicia de Catepec de Morelos, con la cual le presento el proyecto de Relatando Historias y comenzamos. Levantamos un primer proyecto que fue precisamente el sitio arqueológico del Ejecatépetl. Este documental contó con la participación del cronista de Jajalpa, eh, y con el cronista de San Juan Acalhuacán, aquí en Ecatepec. La intención pues era levantar un reporte documental de los vestigios arqueológicos que existen en el cerro del Ejecatepetl, vestigios que van desde el 600 antes de Cristo, o inclusive mucho más seguramente desde épocas del Pleistoceno, de la época de los mamuts, etcétera, y vestigios que se fueron pues creando en distintas temporalidades. Perdón, ¿No? te pregunto, cuál fue la última, el último grupo étnico que estuvo en Ecatepetl? Son los mexicas, sobre todo para que la gente que nos esté escuchando, y cuál era la importancia de ese centro ceremonial, porque pues hoy Ecatepec es una zona conurbana muy grande, la más importante, la más habitada, y yo sé como centro energético, el que hoy esté así es muy importante y que si tienes algunas de las razones por la que es.
Sí, mira, Ecatepec siempre fue un centro de paso y un centro de transición hacia Tenochtitlan y hacia otros rumbos. Antes había lago, que era el lago de Texcoco, que a su vez pues confluía con otros lagos, Xaltocan, Zumpango, y de este lado pues ya hacia la parte de Xochimilco. Pero siempre fue un paso muy importante porque además había un Altépetl, que es donde actualmente se encuentra el cerro del Ejecatl. Era un Altépetl muy importante que lograba, pues fue un centro político, comercial, muy importante para los mexicas, que fue la última cultura que se asentó hacia la parte pues del posclásico. Ya después viene la invasión española, la invasión ibérica, y ya de ahí la gente que vivía en el Altépetl, pues pasa a vivir hacia la parte baja del cerro, donde ya se crearon otras Tenemos ruinas comunidades, ¿no? en ese cerro, hay ruinas, o sea, tenemos algún vestigio de centro ceremonial. Fíjate que sí, hay mucho, la mayor parte no está explorado, o sea, son vestigios. El cerro está dividido en la parte hacia el oriente, hay, un, hay una piedra que se llama piedra equinoccial, que es un marcador, tiene vestigios de un escudo en la época del posclásico, y después en la época colonial ese escudo lo volvieron como a remarcar en forma de sol. Es una piedra que es un marcador solar, es un marcador equinoccial y tiene distintas funciones. Pero además, hacia la parte de arriba del cerro, esta piedra está situada a la mitad del cerro del Ejecatl, y hacia la parte de arriba está toda la zona. Sigue marcando el equinoccio, o sea, sigue en el lugar Sí, correcto y marca el equinoccio. Maravilla. sí. De hecho, en el capítulo 3, que es marcadores astronómicos en el Ejecatepetl, una de los temas que estuvimos estudiando, y bueno, fue también subir en la madrugada a hacer fotografías el 19 de marzo, el 21 de marzo, precisamente buscando la alineación en la salida del sol del oriente hacia la piedra equinoccial, pero además hacia el cerro completo. Entonces, lo que hace el cerro, lo que hace la piedra equinoccial es alumbrar simbólicamente toda la parte ceremonial del cerro, que es de la mitad del cerro para arriba. Hay vestigios, hay una piedra muy grande, tiene distintos nombres, algunos le llaman el vigilante, el guardián, pero en realidad es una piedra que mide aproximadamente, es un monolito, 10 metros, eh, y tiene una representación de Hecatl. Es una piedra que en su momento se ocupaba para hacer toda esta, pues esta adoración sagrada, ¿no? Al Ejecatl Quetzalcóatl, que era la deidad más importante en este cerro. A partir de ahí empezamos, bueno, a hacer este documental, que fue el primer capítulo, el sitio arqueológico del Ejecatepetl, y lo que fui haciendo fue construir la visión de diseñar documentales o producir documentales que tuvieran como base un sustento arqueológico, pero que fueran precisamente identificando la cultura y la identidad actual de lo que somos, como ecatepenses, como gente del Estado de México, y empezar a abrir las posibilidades, ¿no? De hacer capítulos en temas arqueológicos, en temas paleontológicos, etcétera. El segundo capítulo fue precisamente la senda de los mamuts de Tultepec, con el arqueólogo Luis Córdoba Barradas, que es un gran arqueólogo que además él está desarrollando toda la investigación de las únicas trampas para mamuts que se han registrado a nivel mundial. Hay otro tipo de trampas que se han encontrado de la época del Pleistoceno, pero no son trampas ex profeso y realizadas específicamente para cazar mamuts. Y esas trampas están en Tultepec, aquí mismo en el Estado de México. Entonces, él encuentra dos trampas, la trampa norte y la trampa sur, empieza a hacer la investigación y en cada trampa hay en promedio 14, 15 mamuts, pero lo más interesante de estas trampas es todo el vestigio o toda la expresión ceremonial que los cazadores recolectores hacían para los mamuts.
Esto está narrado por él mismo en el capítulo 2, que es la senda de los mamuts de Tultepec, de la serie Relatando Historias. Y además él nos explica en el documental que de todas las piezas que encontraron en estas trampas, que eran trampas de 5 o 6 metros de altura donde los mamuts caían, o sea, los cazadores recolectores correteaban a los mamuts literal con lanzas, con piedras, los orillaban a caer en una serie de trampas que estaban acomodadas y creadas en cierta posición. Caen los mamuts y pues ya caen para un fin pues mortal, ¿no? Ya ser destazados y ser pues ya comidos por ellos, ¿no? Exactamente. Estas trampas se encontraron en la parte baja del cerro de Tultepec, y pues seguramente hay muchísimas trampas más que están por ahí ocultas, ¿no? Pero bueno, lo que comentaba el arqueólogo Luis Córdoba era precisamente la forma en la que los recolectores usaban los huesos. En su mayoría, bueno, después de comer la carne, disponer la lengua, los músculos, etcétera. Por supuesto, los huesos algunos los ocupaban como armas o para hacer instrumentos musicales, etcétera. Pero hay un dato que está muy interesante, que es precisamente de 8 omóplatos, los huesos en la espalda. Ok. 7, se encuentran 8 omóplatos derechos, esta es mi mano derecha, 8 omóplatos derechos y solamente un izquierdo. Ningún hueso del esternón. Y sobre todo la ritualidad en la que encuentran los huesos colocados específicamente como para pedir perdón y agradecer la comida. El lado izquierdo, ¿cuál es la representación del lado izquierdo? El lado femenino. Exactamente, el corazón. El lado del corazón, el lado del agradecimiento, y seguramente era un hueso que se ocupaba no para hacer un arma o para hacer otra cuestión, sino para darle una función. Exactamente. Exactamente. Obviamente son hipótesis, son conjeturas que se van como creando, pero te das cuenta que hace cuántos miles de años esta cosmovisión de lo sagrado, de la ritualidad, de lo masculino, de lo femenino, de la salida del sol, de la puesta del sol, era un concepto que empezaba a formar idiosincrasias y comportamientos. Exactamente. Bueno, exactamente. Y además es que qué importante que tocas eso en este momento. En este momento de esta nueva era de Acuario, de este momento, es exactamente eso que pasó, que se perdió también desde parte de la conquista, porque la parte femenina la quitaron. Nuestros pueblos tenían el nivel de lo que era la energía masculina femenina. Cuando vino la conquista eso desapareció, por eso tenemos el problema tan grave que hoy están los feminicidios. Es exactamente recuperar todo eso sagrado, y ahí está expuesto en todas esas cosas, en cosas tan sencillas tan importantes como la casa, donde en esos rituales no se aludía, sino había una plena conciencia de esos dos estados, del masculino femenino, y había toda una ritualística sagrada que hoy va a regresar, que es lo que está regresando, ¿no? Qué importante saberlo a través de todos esos procesos milenarios, que jamás nos hubiésemos imaginado que a través de la casa aparecían todas esas sabidurías, ¿no? Qué interesante. Sí, fíjate que sí fue un punto medular dentro del documental que quise representarlo, y es muy evidente en una de las imágenes que se muestran en el documental, que precisamente tuvimos la oportunidad de ver como este diario de trabajo del arqueólogo Luis Córdoba, cómo está la posición de los huesos. El cuerno está exactamente encima de la cabeza, como si marcara una media luna. Y uno de los huesos del esternón también está clavado hacia la parte hacia el corazón. A mí me sorprende mucho, me sorprendió mucho ver los fósiles
ver los huesos así a plena vista, pero además me sorprendió mucho más como este concepto precisamente ritual que se tenía hace miles de años, De ¿no? lo sagrado, ¿no? De lo sagrado, de lo simbólico, de lo ceremonial. Ahí, digo, poniéndolo en el contexto actual de la industrialización de los animales para alimentarnos, totalmente banalizado y sin ninguna conciencia, cuando en ese entonces realmente había un ritual sagrado para la alimentación y hacia el animal y hacia todo lo trascendencia y hacia la cosmovisión de todo el universo, de la tierra, de todo, o sea, de lo sagrado de cada cosa. Sí, porque además te habla de un concepto de civilización, un concepto de un pensamiento racional, una abstracción que es llevada a un acto, que puede ser un acto sublime, pero se vuelve completamente ritual. Sí, ritual Y es sagrado y eso, o sea, además con un respeto a todo el proceso, ¿no? No era, ¿no? Como digo, como en muchas cosas que se maneja ese canibalismo de primitivo, no es cierto. Había una ritualística sagrada en todo, que es la que el primitivo es el ser humano de hoy, el de antes no. Hay un ritual sagrado en cada una de las cosas que se hacían, en todo. Sí, no, y además algo que también vamos descubriendo dentro de estos documentales es la relación tan lejana, pero tan cercana entre los pueblos en las distintas temporalidades, al menos en esta zona del Estado de México. Ecatepec, Coacalco, Tultepec, Tecámac, Texcoco, esas relaciones de poder, esas relaciones políticas, influyeron en todo momento. Importantísimo, en el Cerro del Ejecatepetl hay evidencias arqueológicas o vestigios arqueológicos, no solamente de mexicas, que fue la última cultura que estuvo viviendo en el cerro, sino de toltecas, de Teotihuacán, del Bajío, del occidente. O sea, hay distintas temporalidades y hay una licuadora completa de culturas pues, que estuvieron por aquí en el Cerro del Ejecatepetl, ¿no? Qué maravilla, digo, todo eso que hoy empieza a salir a la luz para que las personas y los habitantes de esas zonas tengamos la conciencia de la importancia y de realmente valorar todas esas tradiciones, todas esas sabidurías, porque no vamos a hablar de creencias, sino de sabidurías trascendentales para el ser humano hoy. Sí, ¿no? Y además que la gente siga, los ancianos, la gente mayor, siga replicando a través de ciertos modos, ¿no? Desde la medicina herbolaria, desde cómo quitar el empacho, desde el mal de ojo, etcétera. O sea, estos como actos que pueden ser como comunes, pues vienen de toda esta herencia eh, Milenaria. milenaria, Sí, exactamente, ¿no? exactamente, que es algo de lo que hoy empieza a resurgir a través de esto y de muchas otras cosas, pero que a pesar de la conquista, hace 500 años, todas esas tradiciones estuvieron únicamente, ni siquiera estuvieron cubiertas y hoy vuelven a salir, hoy la responsabilidad de nosotros es que todo eso resurja en el planteamiento de un 2021, de lo que tiene que ser en este momento a la luz y dejar atrás lo erróneo y lo equivocado que hubo en la conquista, ¿no? De desplazar toda esa información y que además sabemos perfectamente quienes hoy tenemos una conciencia que eso no desapareció. Nosotros, como dicen, el hombre blanco no lo vio, pero todas esas tradiciones se mantuvieron y ahí Sí, sí, sí. están. Y hoy van a empezar a florecer otra vez. Sí, sí, sí. Pues es parte de lo que hemos estado trabajando. El capítulo 3 de Relatando Historias, que es marcadores astronómicos en el Ejecatepetl, es precisamente regresamos al Ejecatepetl a ver estos marcadores. Piedra del equinoccio, que es un marcador equinoccial, tiene varias funciones.
para el equinoccio, el solsticio, la medición de los movimientos del sol durante las distintas épocas del año. Y tenemos la piedra del sol y la luna, que es una piedra que está en el lado poniente del cerro, o sea, en la parte trasera del cerro, por así decirlo. Y es una piedra que más bien es como un marcador como geográfico, por así decirlo. Se ocupaba también como mojonera para delimitar o crear límites entre los terrenos. Okay. Y la piedra del sol y la luna, bueno, desafortunadamente por las lluvias y por estas lluvias crecidas que han habido aquí en Ecatepec, pues está completamente cubierta, está cubierta de tierra, pero logramos hacer un registro visual también de esa piedra. Y bueno, yo me imagino, bueno, lógicamente todo esto, todo este resurgimiento de todo esto, pues el día de mañana seguramente se van a tomar medidas para que todo eso, porque pues sí, es increíble toda la historia que tenemos encubierta, que hoy empieza a salir a la luz y todo eso, pues son cosas fantásticas, fantásticas que tenemos que cuidar, que es parte de lo que hoy nos va a transformar. Sí, sí, sí. El capítulo 4 que tuvimos de Relatando Historias, pues ya, ahí ya brincamos de Catepec, Tutepec, llegamos hasta Cuautitlán. Y en Relatando Historias, el capítulo 4 es sobre los vestigios arqueológicos de Juan Diego, de San Juan Diego. Fue bien interesante porque trabajamos con el cronista Jorge. El cronista nos permitió, él es el cronista municipal de Cuautitlán Izcalli, nos permitió trabajar y bueno, nos dio una excelente entrevista sobre el tema de en la quinta aparición de la Virgen de Guadalupe en la casa del tío Juan Bernardino y la casa de Juan Diego. La casa original de Juan Diego fue un proyecto arqueológico que desde los 60, 70 se estuvo trabajando. Se hizo otra intervención arqueológica en 2010 más o menos, no tengo bien el dato. Okay. Está en el documental, lo pueden ver, que es el capítulo Sí, sí, sí. 4. Digo, eso es lo importante, que todo lo que hoy la información que tú nos estás dando, lo vamos a poder ver paso a paso en los documentales que tú fielmente has hecho con los personajes, con las personas que tienen sobre todo la capacidad de hacer un documento veraz y fidedigno, ¿no? Y además, bueno, todo esto relaciona a Juan Diego. Pocos tienen el conocimiento de quién era Juan Diego. La iglesia cuenta una historia ficticia, la historia de quién era Juan Diego es otra, de dónde vivía. La aparición, ¿dónde es? Mucha gente no tiene ni idea. Piensa que la aparición es aquí en el cerrito, ¿no? En el cerrito Del de Tepeyac. Guadalupe. Cuando no es cierto, no fue ahí, fue exactamente en Cuautitlán, ¿no? Sí, en Cuautitlán fue la quinta aparición. Fue la quinta aparición, pero hubo 4 apariciones antes, están documentadas en este libro que es en Nicamopoa. La visión que, bueno, estas 4 apariciones anteriores fueron en el Cerro del Tepeyac. Así fueron, o sea, entonces esta última fue acá. Sí, sí, fueron 4 apariciones documentadas en el libro Nicamopoa y la quinta aparición fue en la casa del tío Juan Bernardino, que parece que fue al mismo tiempo que la cuarta aparición, mientras a Juan Diego se le aparece la Virgen en el Tepeyac por 4ª ocasión, donde le dice que ya vaya a ver a Fray Juan de Zumárraga. Y en ese momento se le aparece también por 5ª ocasión, pero se le aparece al tío Juan Bernardino para decirle que va a estar bien, que se va a curar. Fíjate que tuvimos la suerte de la oportunidad de entrevistar a un sacerdote, el padre Israel, que tiene un doctorado en estudios guadalupanos, estudió en Italia, y nos dio una entrevista magnífica precisamente sobre la Virgen de Guadalupe, sobre San Juan Diego, pero desde el punto de vista de Juan Diego, ser humano, por así decirlo. Sí. San Juan Diego es un indígena chichimeca, sí. que vivió el encuentro, vivió la etapa prehispánica y vive el encuentro español, y después ser el testigo en primera persona de este encuentro guadalupano, ¿no?
Claro, claro. Sí, no, ese sí, yo he tenido algo de conocimiento en relación a Juan Diego y de quién era a nivel social dentro ¿no? Dentro de toda esa eh, civilización y quién era, que la importancia de él y por qué había llegado, como, o sea, quién, no cualquiera podía llegar con Fray Juan de Zumárraga y la historia que cuenta la iglesia de quién era Juan Diego no es cierto. Realmente era un personaje Juan Diego, ¿no? Entonces, todas esas cosas me parecen pues maravilloso, ¿no? Sí, desde su nombre, su nombre de tradición, su nombre indígena, Cuauhtlatoatzin, ¿no? Águila que habla. Exactamente, exactamente. Y O sea, todo cómo concuerdan los nombres sagrados de cada uno de ellos y de nosotros en la misión. Y ahí este es un caso muy importante, el de Juan Diego, por el nombre que él recibe en su nacimiento y lo que él, en su misión, llega a ser. Eso es increíble. Padrísimo. Nos quedan 10 minutitos. Me gustaría que nos hables un poquito del proyecto del inframundo de Teotihuacán. Seguramente vamos a tener un segundo programa, porque está muy interesante y que lo vayamos desmenuzando. Seguramente va a haber gente que va a quererte escuchar a ti más a fondo en cada una de estas presentaciones. claro que sí. Ojalá nos des la Fíjate, oportunidad. claro que sí. Fíjate que este último capítulo que se estrenó apenas el viernes pasado, el viernes 8 de julio, es el inframundo de Teotihuacán, el proyecto Tlalocan. Tuvimos la oportunidad y la suerte de trabajar con el arqueólogo Sergio Gómez. El arqueólogo Sergio Gómez es el arqueólogo que descubrió este túnel, lo descubre en 2003 y a partir de ahí ha hecho una investigación de muchos años. Este túnel está en Teotihuacán, por debajo de la pirámide de la serpiente emplumada, en donde está la ciudadela. Y es Yo tuve la suerte hace 5 años por una casualidad, bueno, porque soy amigo del guardián de Teotihuacán, que es el abuelo Gorila, que me hizo la invitación y junté a un grupo de personas exactamente hace 3 años y tuve la oportunidad de bajar con el arqueólogo bueno, se me enchina la piel nomás de decirlo, o sea, se me enchina la piel de cuando llegué al punto, ¿no? al Al punto, inframundo. qué cosa, qué energía, o sea, te digo, se me pone Sí, ahorita la piel de gallina. la verdad es que es un espacio único, es un espacio completamente sagrado, que además se tuvo la suerte de que no estaba saqueado, o sea, estaba completamente cerrado. Han encontrado más de 60 ofrendas, más de 150,000 productos desde una pequeña obsidiana, una cuenta, Bueno, es que jadeíta, lo pirita, cerraron, estuvo ollas, cerrado, ¿cómo dicen? caracoles. A propósito, ¿no? No hubo manera gracias a Dios, esa información sagrada que se basa, que se Sí. va a completar de todo ese, que para mí se me hace uno de los proyectos más grandes y relevantes, bueno, lo es, de América, en cuestión de arqueología, no se ha dado no se ha dado a la luz, pero es un proyecto gigantesco, gigantesco, ¿no? Sí, sí, entonces lo que hacemos es precisamente en este documental hacer un recorrido con el arqueólogo Sergio Gómez por todo el túnel y teniendo un testimonio de toda la estructura del túnel, de los Y 103 metros y lo, que mide el túnel, todo el camino y la cámara del inframundo. Y cómo está ligado una vez más toda esta cosmovisión de los rumbos, la importancia del oriente, la importancia del poniente, norte, sur, eh, que le van a dar esta cosmovisión. O sea, era tan fuerte la cosmovisión de los rumbos que eso fue determinante para plasmar ciudades enteras, claro, sí, ¿no? sí, 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 sí. Eh, y la importancia que tenía cada rumbo para poder generar como toda esta creación de vida que es el inframundo. O sea, curiosamente pudiera parecer paradójico, pero que el inframundo sea un productor de vida es muy interesante. Aquí la oportunidad de bajar al túnel, hacer este registro, pero además también de poder ver parte de las ofrendas con la doctora Yuli Casola, que es arqueóloga Sí, que nos mostró. sí, pero qué bárbaro. No, bueno, es que sí es una locura, o sea,
O sea, todo el registro que hay de esas 50,000 piezas, dices, no sabes, qué bárbaro. Y la historia que hay de cada una de ellas, bueno, digo, es gigantesco, ¿no? Es increíble toda la información que está saliendo de ahí, que va a salir de ahí, y bueno, que además hoy, casualmente, como se dio en el registro del 2003, ¿no? De esa perforación que se hizo y que a partir de ahí viene toda esta investigación tan grande, tan importante para la historia del planeta, no solo de México, sino del mundo entero, y además que hoy México sea el punto focal energético de todo el planeta, en todo esto que se está haciendo hoy, que tú, siendo una herramienta, partícipe de todo esto que hoy, que aparentemente una simple entrevista, lo que hoy estamos abriendo tú, yo y todos los seres que vivimos en este país y en el planeta, con toda esta información sagrada para lo que viene. Es increíble, es inmenso. Pues nos quedan unos minutitos más, mi querido amigo Rafa. Me gustaría mucho que les expongas a las personas que nos están escuchando cómo te pueden contactar, les hables de dónde pueden ver todos estos documentales, de estos 5 documentales, y el último que se estrenó, que es el que estábamos con el tema de hoy del inframundo de Teotihuacán, para que te sigan y nos vayan siguiendo con toda esta información sagrada. Nos pueden encontrar en la página de Facebook, que es nuestra principal plataforma. En Facebook nos encuentran como en facebook.com/Relatando Historias México. Relatando Historias México. Ahí tenemos fotografías, imágenes, compartimos también el trabajo de los cronistas, de otros especialistas, y están ahí los 5 documentales. Es facebook.com/Relatando Historias México. Y también en YouTube nos pueden encontrar en la misma dirección, que es youtube.com/Relatando Historias México. También nos encuentran. Si gustan enviarme algún WhatsApp, pues con gusto les podré dar, los podré saludar, si me saludan. Mi número de WhatsApp es el 55 38 92 55 85. Este proyecto de Relatando Historias, pues por el momento, te decía, llevamos 5 capítulos que empezamos en noviembre. Ahorita estamos en julio, estamos pues ya ahorita comenzando la edición del capítulo 6, que es de un basamento piramidal que está aquí en Ecatepec, en un panteón. Está bien interesante. Y pues estamos trabajando ahorita dentro del capítulo 6. Es una serie que esperemos continúe. Seguramente que sí. Seguramente Sí. con la aportación y a lo mejor habrá gente que quiera exponer temas nuevos Sí, para con todo esto. gusto. Qué maravilla, Sí, que ojalá quienes tengan información de cosas relevantes, es el momento para hacerlo. sí, Pues si quieren sumarse, adelante. me parece sensacional. Pues igualmente me despido. Les agradezco que nos hayan acompañado en esta interesante entrevista. Seguramente tendremos una más o 2 más, porque a medida que vaya Con surgiendo, gusto. yo tengo muchas preguntas que hacerte y seguramente habrá un segundo programa. Eso sí te lo voy adelantando. Pues les agradezco a quienes nos ven a través de YouTube en nuestro canal Inlakesh, con todas estas historias tan interesantes. A mí me pueden contactar en Instagram a través de Lascurain Peralta, y en Facebook como Juan Pablo Lascurain Peralta, mi email como champol360game@gmail.com, y en mi celular o WhatsApp 55 80 30 96 57. Y bueno, claro, en el canal Inlakesh, donde tenemos estas entrevistas y muchas otras muy relevantes de todos los aconteceres de este mundo nuevo hoy. Muchísimas gracias, les agradezco, que tengan una excelente tarde. Rafa, muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Seguimos en contacto y nuevamente, Inlakesh. Excelente tarde a todos.